empezar con hablando del índice de los conceptos que vamos a estar abordando para saber cómo vamos a estar guiando la charla. Algo muy importante, porque algunos de estos conceptos, muchos de nosotros ya los conocemos, es que lo vamos a abordar desde esta perspectiva de ciencia del comportamiento, desde la psicología. Vamos a estar abordando el autocuidado, estado emocional, la cognición, la conducta, factores determinantes, longevidad y la prevención desde el ámbito laboral, que es lo que podemos empezar a hacer desde ahorita. Entonces, el primer concepto es autocuidado. Seguramente aquí mm, la mayoría, si no es que todos, pues podemos ya tener una definición del autocuidado. Incluso cuando nos dicen te tienes que cuidar, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Las recomendaciones clásicas, ¿no? Oye, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir, porque todo esto pues representa un bienestar hacia nosotros. ¿Qué sucede con esta concepción que nosotros tenemos de autocuidado, que es la más, digamos, propagada en nuestra sociedad? Pues que va enfocada al cuerpo, ¿sí? Una buena alimentación, el ejercicio, el dormir bien. Pero aquí cabe la pregunta, oye, y la mente, el cerebro, la cognición, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo cuidar de esta, no? Entonces, un concepto válido que normalmente es el que se socializa es que el autocuidado, pues, va más enfocado a prevenciones de enfermedades, pero hay que cambiar ese paradigma. No es únicamente una ausencia de enfermedad. Si no estoy enfermo, es de que estoy saludable, tengo un buen autocuidado. No, un autocuidado va más en una perspectiva temporal. A mí me gusta más dar como esta perspectiva temporal del autocuidado, donde lo que buscamos es un futuro fructífero a raíz de lo que estoy actuando en el presente, que es resultado de lo que he venido haciendo desde el pasado. ¿Sale? El pasado va a ser los cimientos para que en el presente esté teniendo conductas saludables, beneficiarias para mí en un autocuidado, para en un futuro venidero, pues tener los mejores resultados. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Es conocernos. ¿Conocernos en qué sentido? Hacer una autoevaluación, una autoconciencia de las necesidades y sobre todo de las limitaciones personales. Es mucho más fácil centrarnos en lo que necesitamos, pero muchas veces no lo aterrizamos a nuestro contexto real. Incluso al hablar de las tres recomendaciones clásicas que tenemos: comer bien, hacer ejercicio, dormir. ¿Qué sucede? Aquí en el ámbito laboral, pues viene a modificar muchas veces estas necesidades y gustos y planes que tenemos de comer bien, hacer ejercicio, dormir, de que, oye, es que pues por el trabajo a lo mejor no alcanzo a comer bien, estoy limitado en el tiempo. En cuanto al ejercicio, oye, es que sí, yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero pues si me levanto temprano a hacer ejercicio, oye, pues es que me desvelo también por situaciones familiares, laborales, ya no dormí bien. Es entonces como ir en un ir y venir, ¿no? Hay que buscar como ese balance dentro de nuestras necesidades y limitaciones. Incluso ahora vemos muchas publicaciones de, oye, no consumas estos productos de supermercado y demás, que ahí incluso ayer todavía me tocó ver uno de, oye, haz tu propia leche de almendras y eso, y dije, no, pues claro, de poder, de tener el tiempo y demás, de que es beneficioso, pues por supuesto, pero realmente, pues tenemos limitaciones, limitaciones por situación laboral, por situaciones familiares, pues el día no es infinito. Entonces tenemos que ver y hacer esta compensación entre las necesidades y las limitaciones reales para un mejor resultados desde nuestro contexto. Las actividades, recomendaciones que lleve uno no quiere decir que todos podamos realizarlos. Cada quien tiene su contexto, sus necesidades, sus limitaciones. Y a eso aunamos ahora a la salud mental, que es un tema que
se ha ido, digamos, expandiendo, sobre todo desde la pandemia, que se ha ido cada vez incrementando, digamos, exponencialmente esta razón de responder a la salud mental. ¿En qué sentido? En esta charla nos vamos a centrar en dos tópicos, que es el estado emocional y la cognición, y cómo podemos, pues ahora sí que intervenir en estas. Entonces, primero el estado emocional. Las emociones. Aquí vamos a empezar a construir una definición de las emociones. Primero que nada, entender que estamos hablando que son subjetivas. Subjetivas como estos dos ejercicios que les pongo aquí en la pantalla. En su lado derecho, esta imagen de una mujer girando, por ejemplo, va a haber personas ahorita en este auditorio que digan, oye, pues yo la veo girando hacia la izquierda, yo la veo girando hacia la derecha. Es un mismo estímulo. Igual que las emociones son subjetivas, cada uno va a interpretar una situación de manera diferente. Va a despertar emociones diferentes una misma situación o incluso la otra ilusión óptica, esto se usa mucho en un área de la psicología, todas estas ilusiones y demás, el cómo las interpretamos, por ejemplo, hacer el registro o estar moviendo los ojos de un punto a otro en este triángulo que se forma en el centro de la pantalla y empezamos a ver poquito cómo gira la imagen de la izquierda, que realmente es una imagen estática. ¿Qué sucede? Igual que que las emociones son subjetivas, incluso damos propiedades o respuestas o interpretaciones emocionales en ocasiones que no suele ser así. Entonces, hablar de las emociones es estar dentro de un campo subjetivo en cuanto al contexto de cada uno de nosotros. Ahora sí que en esta parte es válida la frase de, híjole, cada cabeza es un mundo. Pues sí, en el sentido de la interpretación y expresión emocional. Pero no solamente son subjetivas. Esta imagen me gusta utilizarla mucho. No es el caso únicamente no es el caso que está pasando aquí con el ejemplo que voy a dar, pero realmente ejemplifica mucho lo que podemos decir de las emociones que son dinámicas. Son dinámicas en el tiempo. No todo el tiempo estamos experimentando una misma emoción. No todo el tiempo percibimos las mismas emociones o la misma emoción de una persona. O no todo el tiempo externamos una misma emoción. Aquí, por ejemplo, se ejemplifica con esta imagen cómo somos un compuesto de distintas emociones, cómo incluso en situaciones podemos decir, híjole, es que estoy enojado, pero estoy feliz, pero estoy enojado, pero es que, por ejemplo, ¿cómo puede ser que con una persona que me alegra, que me gusta convivir con ella, que es de quien estoy enamorado, enamorada, etcétera, pues hace situaciones que no me gustan, que me molestan? Entonces, muchas veces entender que no somos una sola emoción, sino que es algo dinámico que está sucediendo, ¿no? Una misma persona puede tener distintos matices y sobre todo en el tiempo. Podemos pasar una tarde, pues, que pudiera estresarnos, angustiarnos y una noche, pues, placentera, estar felices y demás. Además de ser dinámicas, son respuestas que en ocasiones son innatas. Las emociones son conductas, muchas veces podemos decir innatas en el sentido de que nadie nos enseña a reír, nadie nos enseña a llorar, nadie nos enseña a expresar estas emociones. Sin embargo, desde edades muy tempranas tenemos, ahora sí que de manera innata, los rasgos faciales para expresar estas mismas. ¿Qué sucede? Si bien son innatas, en su mayoría ya en edades posteriores, pues son aprendidas. No aprendidas en el de, ay, voy a hacerme de más emociones, no, aprendidas en su expresión. ¿En qué sentido? Porque son estas emociones aprendidas en la búsqueda de adaptarnos al medio que nos rodea, al mundo con el que interactuamos. ¿En qué sentido? Pues que estas
emociones son respuestas a estímulos externos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Cómo me gusta que se dirijan hacia mi persona? ¿Cómo es que me molesta que hagan esto? Es mucho más fácil darle propiedad emocional a las situaciones, personas y objetos externos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, pues las emociones las tendríamos que estar revisando también de manera interna. Hay estímulos también internos que pudieran estar atentando contra nuestro estado emocional. El ejemplo más sencillo es la ansiedad, ¿no? No que hablemos que la ansiedad es una emoción, sino que la ansiedad es un estímulo interno donde, ¿qué sucede? Estoy previendo una situación adversa para mí y entonces ya empiezo con emoción de tristeza, de depresión, a lo mejor ya un poquito más elevada, inseguridad, miedo y demás, por una situación que es completamente interna. Muchas veces, pues esta anticipación de la situación, una vez ya vivida, pues decimos, oye, pues no era tan grave como me la imaginaba. Muchas veces estos estímulos son también internos y ojo ahí, son los que cuesta poquito más de trabajo identificar y trabajar. Entonces, en estado emocional podemos hablar de qué es conducta o es respuesta. Vamos a andar un poquito más en este sentido más adelante. La conducta o la respuesta emocional, pues algo que usamos muchas veces, incluso en nuestros medios de comunicación, por ejemplo, estos emojis que ejemplifican un estado emocional. Cuando estoy feliz, cuando estoy enojado, cuando estoy sorprendido, cuando estoy triste, cuando incluso estoy como con un asco, una preocupación y demás. ¿Qué es lo que malamente aprendemos de las emociones cuando empezamos a identificarlas? Nos dicen, hay emociones buenas y hay emociones malas. Aquí, unos 10 segundos, tratemos de identificar, ¿hay más emociones buenas o hay más emociones malas? Vamos haciendo el ejercicio, a ver cuántas identificamos como buenas, como malas, ¿ok? Ahora, ya que las vimos, hicimos este breve repaso. ¿Qué sucede? Pues normalmente vamos a clasificar las buenas como las placenteras y las malas como las displacenteras. Bueno, estar feliz, malo, estar enojado, a lo mejor. Pero ¿qué sucede? Hay que dejar de clasificar esas emociones como buenas y malas. Las emociones no son buenas ni malas, son funcionales, funcionales en un contexto. Es bueno, digamos, o es favorable o es funcional, es adaptable muchas veces el estar enojado. El estar enojado en una situación donde se te está agrediendo y demás y se busca que tú te defiendas a un punto de ya hay una agresión y demás, pues tú también tienes que tener una respuesta para defenderte a ti o defender a quien se está viendo agredido, ¿no? O incluso la tristeza, también tendríamos que buscar el contexto en de por qué sería favorable o adaptable la tristeza como un medio de desahogo o incluso el asco. El asco en el sentido de que es una herramienta de prevención a, por ejemplo, un alimento que no nos gusta, eso, uy, como que no me desagradó. ¿Y qué sucede muchas veces? Pues es un instinto innato de supervivencia de esto como que no fue favorable a mi organismo, mejor lo omito, ¿no? Entonces, todas estas emociones son adaptables, cumplen una función. Además, tener en este contexto de que no podemos interpretar la felicidad sin conocer, por ejemplo, la tristeza o el enojo o la angustia y demás. ¿Por qué? Porque si, digamos, nosotros estamos en un estado eterno de felicidad, ¿realmente estamos felices? No, que no tenemos este punto de comparación.
no tendríamos como esta retroalimentación en el sentido de que el sentido opuesto de las emociones es el que le da valor a estas mismas. ¿Cuál es la importancia del estado emocional en el autocuidado? Pues que influye en cómo las personas, pues, por ejemplo, toman decisiones, hacemos nuestras interacciones sociales o incluso nuestro rendimiento en diversas actividades. En cuanto a la toma de decisiones, eso lo hemos vivido todo. Híjole, es que ¿por qué hice esto? No tenía la cabeza fría, es que fue el impulso, es que fue más una respuesta que di desde las vísceras, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese punto de las emociones desde las vísceras, entrecomillado eso. En cuanto al rendimiento en diversas actividades, aquí, por ejemplo, la memoria. La memoria es uno de los procesos que más se ve relacionado con el estado anímico, con el estado emocional. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las memorias que tenemos más vívidas? Son aquellas memorias que tuvieron un significado emocional, aquellas que hayan sido favorables o desfavorables. No, es que me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en la prepa, mis amistades, era muy feliz, todas las fiestas a las que fuimos, etcétera, etcétera. O también tengo un recuerdo fuerte de, híjole, es que no me agradaba esta situación, tuve esta adversidad, me marcó la vida y demás. Las que más vamos a recordar son las situaciones que tienen un contexto emocional. Desde ese sentido, pues nuestro rendimiento muchas veces va a depender de nuestras emociones. Y aquí, por ejemplo, aprovechando este foro que en su mayoría, si no es que todos hemos tenido esta experiencia de manejo de grupos, de estudiantes y demás, estas cuatro letras que representan mucho para los que actuamos como profesores en este ámbito, pues ahí incluso vamos a recordar grupos que dijimos, híjole, es que la dinámica de esta generación era buenísima, se hizo muy dinámica la clase y demás. ¿Por qué? Porque hay un enlace emocional y hace llevadera la clase. También vamos a tener algún recuerdo de, híjole, es que con este grupo, esta generación me costó más hacer ese enlace, como que se me dificultaba más las dinámicas, no sabía cómo iban a contestar los alumnos y demás. Y en ese sentido, también, a grandes rasgos, en este concepto de la ECOA, pues podemos decir, pues desde un estado emocional también puede verse moldeada nuestro rendimiento en nuestro campo laboral, ¿no? En cuanto a al otro aspecto, la cognición. Cuando hablamos de cognición, luego nos brinca muchas veces el concepto de la inteligencia, ¿no? La cognición es la mente, la inteligencia. Aquí tenemos imágenes de personas ampliamente destacables como Simone de Beauvoir, Da Vinci, Isaac Newton, Shakespeare, Einstein, Marie Curie y demás, si les dijera qué tienen de común todas estas personalidades históricas, vamos a decir, son inteligentes, ¿no? Pasaron a la historia por su gran inteligencia. Pero ¿qué sucede? Pues su inteligencia, digámosle así, que es un concepto muy áspero en psicología, el hablar de inteligencia no es tan sencillo. Podemos decir que la inteligencia este, pues no es solo una cosa, una actividad, una respuesta, sino que está compuesta de muchas formas, de muchos conceptos y pues pudiéramos hablar incluso de muchas inteligencias. Podemos hablar, por ejemplo, de esta cognición que es el conocimiento, la comprensión y la percepción. Conocimiento, toda esta información cristalizada en mi mente de todo lo que conozco a nivel histórico, cultural y demás.
la comprensión en el cómo entiendo la información que estoy recibiendo o la percepción, la manera en que interpreto la información que se me da. Entonces, no es tan sencillo hablar de cognición en el sentido de que si hablamos de esta inteligencia o conocimiento, comprensión, percepción, realmente estamos hablando de varios otros dominios. Por ejemplo, la atención, la memoria, el razonamiento, la toma de decisión, el lenguaje, la resolución de problemas y un gran etcétera. Aquí ni siquiera los que nos dedicamos a estos en psicología y en neurociencias podemos llegar a un acuerdo de qué es la cognición, qué es la inteligencia, qué son los procesos cognitivos. ¿Es uno solo? ¿Son varios? ¿Están compuestos por distintos y demás? No. Igual no es el punto de la charla definir este concepto, pero sí darnos a entender en que la cognición son los procesos, actividades que llevamos en el día a día. La atención para cuando nos hablan, cuando estamos frente a un grupo, la memoria para recordar nuevos procesos que tenemos que implementar, por ejemplo, el razonamiento, la toma de decisiones ante situaciones adversas, el lenguaje, el cómo comunicamos las cosas, la resolución de problemas, que es lo que muchas veces se nos presenta a lo largo de nuestra vida laboral, el cómo resolverlo y otros procesos que pudiéramos estar mencionando aquí, ¿no? Entonces, al igual que las emociones, la cognición es dinámica y va a depender de cómo se desarrolle y se estimule. Por ejemplo, en esta gráfica, todos tenemos atención. Unos la manejan de mejor manera que otros. Todos tenemos memoria. Unos se les facilita más recordar la información que otros. Todos tenemos un razonamiento igual a distinto nivel, una capacidad de toma de decisiones y demás. En esta gráfica lo que quiero hacer énfasis es que depende de nosotros, digamos, de manera innata podríamos decir, tenemos la capacidad de estos procesos cognitivos. Pero ¿qué tanto los desarrollamos? ¿Qué tanto vamos a tener la capacidad real de cada uno de estos para hacerlos reflejos en nuestra vida cotidiana? Pues depende de nosotros. Una sola, aquí es un poquito absolutista lo que se va a comentar, pero un ejemplo de una cognición no innata que sea aprendido socialmente sería nada más la lectoescritura. La lectoescritura es el proceso cognitivo que tiene que ser forzosamente aprendido socialmente. ¿En qué sentido? En que la atención desde un inicio ruidos fuertes, el individuo tiene la capacidad atencional de atender a ellos. La memoria, pues gracias a la memoria es que cada vez vamos desarrollando nuevas capacidades. El razonamiento, como decimos, cada uno tiene su distinta capacidad y así podemos ir cada uno de eso. ¿Por qué la lectoescritura? No sería de manera innata porque ahí es donde vemos que si no se estimula socialmente, no se le enseña a la persona a escribir y a leer, es algo que no va a dominar. Dirían, oye, pues también el lenguaje, sí, se ha visto en algunos estudios que de manera innata hay una intención por la comunicación, por el lenguaje, con la mirada, con los gestos, no solo es el hablar el lenguaje, ¿no? Entonces, entender que también es dinámico y depende sobre todo de nosotros mismos y cómo los estimulemos y desarrollemos. Entonces, teniendo estos dos conceptos ya definidos, el estado emocional y la cognición, ¿qué tienen en común o cuál es su punto de encuentro? Que son conducta. Tanto las emociones como la cognición son conducta. De ahí que lo aborde la ciencia del comportamiento, de la conducta como la psicología. ¿Qué ventaja tenemos o podemos ver al decir que son conducta? Una conducta es una actividad, una acción, una respuesta a situaciones que nos rodean.
¿Y por qué decimos que es una ventaja al hablar, por ejemplo, del autocuidado y demás? Porque una conducta se define al tener estas cualidades que son observables, son medibles, son adaptativas o no, dependiendo la respuesta. Adaptativa en este sentido quiere decir que es más como responsiva a un medio ambiente. Y sobre todo lo que destacaría es que son aprendidas, como ya hemos visto, y son modificables. Al ser aprendidas, son modificables. Si las aprendemos en un contexto, si las desarrollamos, quiere decir que las podemos moldear y moldear obviamente a nuestro favor. Un ejemplo es que dirían, oye, pero es que ¿cómo voy a moldear el enojo? ¿Cómo puedo dar una respuesta adaptable del enojo? Hay, por ejemplo, eh, las personas que están en una relación, ¿no? Cuando empiezas la relación, que están en un noviazgo y demás, todos o muchos de nosotros nos vamos a acordar ese momento donde hay la primer conducta como que nos molesta o nos disgustó de la persona con la que empezamos la relación. Pero ¿qué sucede? Estamos empezando la relación y eso decimos, bueno, pues no voy a soltar el enojo, a dejarme llevar por las emociones, la voy a modular. En cambio, con esa misma persona, esa misma actividad, después de 10 años de casados, pues no damos la misma respuesta. Sí tenemos la misma emoción de origen, pero nuestra respuesta es diferente. No podemos, digamos, desconectarnos de nuestras emociones. Lo que podemos es moldear la conducta ante esas emociones. Un mismo estímulo podemos moldear, modificar, gracias al aprendizaje, una respuesta distinta. Entonces, podemos decir la conducta es un reflejo de el marco que tenemos emocional y cognitivo. ¿Sale? ¿Y qué sobre el autocuidado de estas para mi longevidad? Tenemos el estado emocional y la cognición. Cuando hablamos de longevidad, bueno, los años venideros, el estado de, del adulto, adulto mayor, ¿cuáles son las creencias sociales que tenemos de los adultos, adultos mayores y demás? Pues que decimos, híjole, pues viene en este proceso dinámico de las emociones, de la cognición, por ejemplo, en adultos mayores. ¿Qué sucede en el estado emocional? Pues normalmente vemos este decaimiento, ¿no? El concepto social que normalmente aterrizamos es, híjole, tienden a la depresión, a la apatía, algunos a la desinhibición, como que pierden un filtro, se vuelven más extrovertidos. En cuanto a la cognición, como que cada vez hay un enlentecimiento en la velocidad de procesamiento, eh, hay también una disminución en la memoria. Todo esto, pues, son muchas veces estigmas sociales, porque más que una situación determinada genéticamente, muchas veces son los contextos sociales los que determinan estas características en el estado emocional y cognición. Aquí es donde empezamos como con esta discusión de qué son mitos, qué son realidades. Muchas veces, por ejemplo, en esta situación de estado emocional, de, de apatía, de tristeza en adultos mayores, por ejemplo, muchas veces es por el mismo rechazo social que puede suceder en en la misma familia. No, es que luego si le pregunto me va a decir por 20 minutos y yo tengo prisa y mejor como que evito la plática, ¿no? O entender en esta situación cómo es el contexto social el mismo que está retroalimentando esta situación. En la cognición, pues sí.
ahí podríamos decir, si hay un factor genético del desarrollo que viene un decaimiento, un deterioro en en esta capacidad de desempeño de procesos cognitivos, pero no de todos. Por ejemplo, no se ve tanto un deterioro en el lenguaje, en el razonamiento. Ahí, pues únicamente es romper esos mitos, el involucrar a las personas socialmente para un mejor estado emocional y cognitivo. ¿Por qué? En este sentido del autocuidado, normalmente nos fijamos al hablar de longevidad en esta segunda parte de la gráfica de hoy, es que me interesa en la longevidad porque viene el deterioro, vienen las dificultades. Pero, ¿qué sucede? Si observamos el gráfico completo es que realmente es una respuesta a lo que viene desde atrás. Muchas veces, por ejemplo, es que ¿qué puedo hacer por mi papá, por mi mamá o en ya mi futura jubilación para mantener mi adecuada cognición, mi manejo emocional? Pues espérate, no es algo que tengamos únicamente que empezar ahorita, es mucho más fácil el qué has hecho a lo largo del tiempo para facilitar más este desarrollo y mantenimiento cognitivo, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a destacar a continuación. Entonces, para la mejor longevidad debemos destacar estos factores determinantes. Ya hablábamos de los tres típicos, la alimentación, el ejercicio, el dormir, incluso en este mismo sentido de la cognición y de las emociones. En la alimentación, pues es el combustible del cuerpo y con ello el combustible del cerebro. Incluso nuevas investigaciones que se están haciendo en este eje que se le llama intestino-cerebro, el cómo la alimentación también repercute en nuestro estado emocional. El ejercicio, por ejemplo, como liberador de estrés para ayudar y fortalecer los procesos cognitivos. Por ejemplo, ante el ejercicio cardiovascular se liberan hormonas que nos facilitan la memoria. O el dormir, también el descanso. Durante el sueño es también que suceden procesos fisiológicos para la consolidación de la información que aprendimos a lo largo del día, ¿no? Entonces realmente ver estos factores determinantes, no únicamente de quedarnos con la alimentación, ejercicio, sueños, sino también de ya empezarle dar un papel importante, relevante a las emociones y al desarrollo cognitivo de la memoria, la atención, el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo es muy cierto, si estamos planeando a estos años futuros de longevidad, este este panorama que debemos de tener es de un semáforo. Hacia las edades más avanzadas, hay un envejecimiento, digamos que son tres posibilidades las que se observan eh, en estos años venideros, ¿no? El envejecimiento saludable, un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo mayor. Son los tres estadios en los que podemos estar. ¿Qué sucede? Pues todos quisiéramos estar en el envejecimiento saludable. ¿Qué estamos haciendo para ello? Ah, bueno, pues ya cuando esté en esas edades, pues lo trabajo. Pues no, es desde ahorita. Se ha visto que los mayores factores protectores son, digamos, actividades rutinarias que hemos creado desde nuestra juventud. La razón de estas flechas es de que es mucho más amplio, grande el camino hacia un deterioro que al ya presentar un deterioro, cómo regresar a estadios más saludables. Es mucho más. Ahora sí, la frase clásica de es más fácil destruir que construir. Y ahorita es donde estamos en el momento idóneo para poner esos cimientos, crear estas rutinas para llegar a esta longevidad saludable. Lo importante es tener unas expectativas realistas
en la transición hacia la longevidad. ¿Y a qué me refiero con expectativas realistas? Oye, es que no duermo bien, no como bien, no hago ejercicio, estoy constantemente en estados emocionales desfavorables. No hago por aprender cosas nuevas, por estimularme cognitivamente. Es algo más mi trabajo, algo rutinario y demás. Pues tengo la expectativa de un envejecimiento saludable. No. Es desde ahorita donde tenemos que hacer estos hábitos. De igual manera, si lo hemos hecho así durante todo nuestro ciclo de vida hasta el momento, pues ¿qué nos dice que es que va a ser fácil para nosotros empezarlo a hacer en edades posteriores? Es mucho más fácil empezar desde ahorita, crear hábitos y luego verlos como eso, como rutinas. En este sentido, esta imagen ejemplifica esta situación. Dos campos, ¿no? Uno con los frutos secos, otro con los frutos vivos, verdes, saludables, ¿no? ¿Qué sucede cuando llegamos a los estados de longevidad y estamos en este campo de la izquierda? Es, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sembradío? Pues no, oye, pues ya no hay mucho que hacer. Uno, la reflexión que quiero que se haga con esta imagen es que uno cosecha lo que siembra, ¿no? No es algo, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de cognición, no es algo que empecemos a hacer el día de mañana y pasado mañana veamos resultados, no, es un continuo. Y lo que vamos a cosechar es el qué hemos sembrado y cómo lo hemos cuidado a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar, entrecomillado, porque pues también hay procesos naturales de nuestra especie, el deterioro? Pues aquí les voy a comentar algunas técnicas sencillas de autogestionables para la prevención. En el estado emocional, por ejemplo, técnicas sencillas como la respiración. Esto suena muy sencillo, pero es muy importante. ¿En qué sentido? Las emociones realmente, aunque podemos decir actualmente con los estudios científicos, neurociencias, de neuroimagen, neurofisiología y todo, que podemos decir, bueno, el centro de las emociones es el sistema límbico, la amígdala en el cerebro y esto. Nadie dice, híjole, es que estoy enojado o tengo miedo porque la activación en la amígdala cerebral está. No, las emociones no las tenemos en la cabeza. Es el circuito que las permite, pero las emociones las sentimos en el cuerpo. ¿Cómo sé que estoy enojado, nervioso, ansioso? Me sudan las manos, me empieza a palpitar el corazón, empiezo a respirar más rápido y entonces yo interpreto esas respuestas fisiológicas como una emoción. Una manera sencilla y práctica, autogestionable de modular esa respiración, digo, esa emoción, es la respiración. La respiración va a moldear esas respuestas fisiológicas para que vaya el ritmo cardíaco. Digamos, uno no puede controlar de manera consciente la contracción cardíaca, pero podemos de manera este, secundaria, por decirlo así, modificarla. Uno es con la respiración, ejercicios sencillos. Si empezamos a hiperventilar, el corazón empieza a palpitar más rápido. Si en cambio respiramos más lento, el ritmo cardíaco, el ritmo cardíaco empieza también a disminuir y con ello también empieza a disminuir la sudoración en las palmas y demás. Y si no tenemos estas respuestas fisiológicas, seguramente vamos a sentir que estamos dominando esas emociones, porque no creo que haya una situación donde digamos, es que estoy súper asustado y no tengamos ninguna respuesta fisiológica. Entonces, tenemos que aprender a moldear estas situaciones de respuestas fisiológicas mediante la respiración, una respiración lenta. Inhalar por, digamos, 4 segundos, mantenerlo por 7
y luego exhalar por 8. Ese número, digamos, es un número que tenemos que tener muy presente. 4, 7, 8. Inhalo, mantengo y exhalo. Un ejemplo sencillo de esto para aquellas personas que son fumadoras, por ejemplo. Ay, es que estoy nervioso, me voy a echar un cigarrito para relajarme. Pues no solamente es el cigarro, sino que cuando se fuma, por ejemplo, lo que hacen es inhalar y exhalar de una manera más tranquila. En ese sentido no es tanto el cigarro, es realmente el modular su respiración. Entonces, una técnica de respiración desde ahí pudiera apoyar al manejo emocional. Una técnica de meditación, no en este sentido teológico, acercarse a una deidad y eso de meditación, no. La meditación como el centrarnos en el aquí y en el ahora. Ejercitar, por ejemplo, aquí en la meditación de el cerrar los ojos, respirar, el tratar de mantener nuestra cabeza en un solo pensamiento, el no estar brincando de un lado a otro, lo que hace es ejercitar la atención. Y eso se ha visto favorable al desempeño en actividades. La otra es la psicoeducación. Este paso básico muchas veces sí tiene que ser con acompañamiento de un profesional, en el sentido de que muchas veces no sabemos ni identificar las emociones que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque dijimos, nadie nos enseña a, oye, si sientes esto, 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 es enojo. Si sientes esto, 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 es tristeza. No. Nosotros tenemos que aprender a interpretar nuestras respuestas fisiológicas para entender la emoción que estamos viviendo, porque si no podemos ni identificarlo, ¿cómo vamos a trabajarla? ¿No? Y para ayudarnos a esta psicoeducación, lo que podemos hacer es autorregistros de emociones, de pensamientos y de conductas. Emociones, ¿qué es lo que sentía? Pensamientos, ¿qué fue lo que pensé ante cierta situación? Conductas, cómo lo resolví, cuál fue mi respuesta. Y luego hacer esta introspección, ¿fue favorable, no fue favorable? ¿Fue adaptativa, no fue adaptativa? ¿Quiero quedarme con este set de respuesta o quisiera adaptarme de una mejor manera? El puro hecho de llevar un autorregistro nos ayuda para crear esta conciencia de las emociones que estamos viviendo, de los pensamientos que tenemos a lo largo del día y de las conductas para hacer este repaso de, híjole, ¿sabes qué? Creo que no fue la mejor forma de resolverla. La siguiente situación, a lo mejor puedo involucrar esta otra conducta para ver si es mejor favorable. El simple hecho de estar escribiéndolo como un diario, como un autorregistro, nos ayuda de manera favorable a su adaptación. ¿Sale? Incluso podemos poner el ejemplo de cuando anotamos nuestros pendientes. Yo anoto mis pendientes porque tengo muy mala memoria, pero el simple hecho de escribir los pendientes ya me facilita el registro de, tengo este pendiente, ya no necesito incluso revisar mi agenda. El anotarlo lo hace más consciente. Y en cuanto a lo cognitivo, es la estimulación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la pregunta que en el ámbito en el que yo trabajo en clínica, por ejemplo, me dicen, oye, es que ¿cómo puedo prevenir el deterioro cognitivo? Con estimulación cognitiva. Se ve el fenómeno, por ejemplo, de, oye, es que fulanita, fulanito de tal, tiene muy buena memoria, es autosuficiente, hace, deshace, sube, va, viene, eso, pero nada más dejó de trabajar y se fue para abajo. Hubo un deterioro muy importante. No es que es la edad y eso, no, es la falta de estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es el ejercicio mental que tenemos, el ejercicio de toma de decisiones, de aprendizaje, de memoria. ¿Qué sucede? Nosotros, en este aspecto afortunado que tenemos de estar laborando, ese es el factor protector que tenemos, el estar aprendiendo cosas nuevas, el buscar que no sea rutinaria nuestra,
nuestro aprendizaje rutinario, nuestras actividades y demás, porque el cerebro es como un músculo. ¿Qué pasa con el músculo que no se ejercita? Se atrofia, se pierde. Un ejemplo claro es, si yo al día de mañana tengo una lesión en la cadera y me ponen en cama 2 semanas, ¿qué va a pasar con las piernas? Si no las muevo, si no estoy caminando, se van a atrofiar, se van a debilitar, se van a hacer más delgadas. ¿Tengo una enfermedad en las piernas? No, es únicamente la falta de uso. ¿Qué sucede con el cerebro? Lo mismo, que es, tenemos que estar estimulándolo, tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, incluso muchas veces podríamos decir, lo vemos también a cualquier edad con nuestros estudiantes, con alumnos de primaria, secundaria, están a lo largo del semestre 4 meses aprendiendo, esforzándose, razonando, luego pasan 2 meses donde no están aprendiendo mucha información y demás, y cómo regresan, ah, caray. Oye, profe, eso no lo vimos, eso no me acuerdo, eso cómo era. ¿Por qué? No es de que se les haya olvidado, es la falta de estimulación cognitiva. Tenemos que estar ahora sí que eternamente activos en cuanto a la cognición para crear esa reserva cognitiva, ese almacén de conocimientos para, ante una situación natural, de deterioro, pues tener una bodega grande de la cual podemos echar mano. A situación contraria de tener una bodeguita pequeña, pues ahí va a pegar más ese deterioro, ¿no? Y también, sobre todo, actuar y pedir apoyo, saber cuando no podemos solos y pedir ayuda profesional. En esto, en el campo de salud, por ejemplo, los equipos multidisciplinarios, aquí yo haría énfasis de este fenómeno que se está presentando en la actualidad de la medicación. Oye, es que me siento muy triste esto y demás. Ah, pues un medicamento que te apoye en esto. De que ayuda, ayuda, pero muchas veces el mensaje que yo quiero mandar es, sí, los medicamentos ayudan, pero pues si yo me siento triste de una situación laboral, familiar, pues el medicamento me va a ayudar a sentirme mejor, pero no me va a resolver la situación. Yo lo tengo que pensar que yo tengo que trabajar la situación de raíz. Y eso es más un trabajo psicológico, un trabajo conductual. ¿Para qué? Para no hacer una dependencia ni al medicamento y poder ser resolutivo ante situaciones adversas. Entonces, siempre un apoyo multidisciplinario y actuar con situaciones de raíz. Entonces, como reflexión final, ya conociendo los temas de autocuidado, estado emocional, cognición, conducta, factores determinantes y longevidad, yo me quedaría con esta oración que es el autocuidado del estado emocional y la cognición, que son reflejados en nuestra conducta, son factores determinantes del pronóstico del nivel de calidad de nuestra longevidad. Y subrayaría todavía más, a lo mejor la pude haber puesto en rojo lo de conducta, recordando que la conducta es, nuestros comportamientos son aprendidos y por ende son modificables. Modificable el estado emocional, modificable nuestra cognición. ¿Para qué? Para el autocuidado y una mejor longevidad. Pues de momento sería la charla que les tenía preparada. Judith, no sé si podemos pasar a algunas preguntas. Gracias, Alan. No, bueno, en el chat no hay, bueno, sí, a ver, ya vi, y ahí. Silverio dice, ¿pueden hacer un CADI en este tópico para profundizar en el tema de autocuidado? Bueno, claro, gracias, nos llevamos este, este comentario. Pues ahí, Nada ahí más puedo decir que ya estamos equipo de esta área, muchas veces se aborda desde psicología y neuropsicología. Tenemos ahí hemos ahí tocado por lo menos bases con otros compañeros de neuropsicología para ver algo de intervención en este sentido. Pero está en un veremos todavía. Muy bien, bueno, si se realiza, pues apoyamos aquí con la difusión. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nos compartirá la grabación?
Sí, la grabación va a estar va a estar en el sitio de la página CEDIE. Ahí se puede, ustedes la pueden consultar. Ajá. Pero Y ¿cómo llegó ahí? en un momento les paso la liga. Nada más, Mirni dice, por ejemplo, esas personas que dicen así son muy arrebatados, pueden modificar su conducta si quieren. Todos podemos modificar nuestra conducta. En ese sentido, hay un área de la psicología clínica este, que habla de los modelos de aprendizaje. A fin de cuentas, muchas de las conductas que tenemos es porque las reforzamos o las castigamos. Digamos, si yo tengo una conducta y la refuerzo, pues, ¿qué es lo obvio que va a pasar? Pues va a haber una mayor probabilidad de que ante una situación semejante yo ya tenga esta herramienta de respuesta que reforcé para volverla a presentar. Y entonces, desde ahí, desde un modelo de aprendizaje conductual, desde una corriente conductista, cognitivo-conductual y demás, es que se puede trabajar este moldeamiento de las conductas, entendiéndolas desde este campo emocional, digamos. Muy bien, gracias, Alan. ¿Alguien más? Yo también, muy claro. Me dejaste pensando cuando mostraste la imagen de los cultivos de las parcelas, Mm. una muy verde y la otra la Sí, seca. De hecho, alguien hizo un comentario así en el chat, ups, así de como que, ok, hay que preocuparnos y empezar a trabajar. Yo creo que yo sí tengo una pregunta que va muy aunado al anterior. ujú, ¿Qué hacer, por ejemplo, las personas ya adultos mayores que pues no hicieron mucho durante, pues ahora sí, su vida, ujú, y pues ya son claro. mayores y que existen algún, no sé, ejercicios que puedan, pues ahora sí, se puede, no diría la palabra ya es demasiado tarde, pero algo se puede hacer, ¿no? Tipo de Sí. ejercicios, tips, no sé. Ahí justamente es como la otra cara de la moneda, ¿no? Porque aquí estamos hablando del autocuidado, del qué puedo hacer ahorita para el mejor futuro venidero, ¿no? En esa situación de donde decimos, "Híjole, pues ya estamos en, en estas edades, ya tenemos resultados desfavorables", la intervención muchas veces es diferente. Sí se puede buscar la estimulación, el aprendizaje, eso, pero sabemos de manera sincera eso, que ya no van a ser los mejores resultados. Claro, Hay claro, muchas veces, por ejemplo, en la clínica, lo primero que se pregunta es tu red de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas situaciones lo que más bien se hace no es tanto una estimulación, una rehabilitación, sino que se hace más una compensación, que es lo que les digo a los pacientes y a sus familiares. Pues en esta ocasión lo que tenemos que buscar es más compensar estas dificultades en la dinámica familiar, pues buscando dos cosas muy importantes: calidad de vida y su independencia. Dejarnos a lo mejor en una situación adversa, que hablamos de trastornos neurocognitivos o de demencias, decir, oye, es que quiero volver a tener una memoria privilegiada, pues eso ya no estamos, como lo ponía en un slide, ya no es una expectativa realista. Lo que podemos hacer es, ok, ver nuestro panorama realista y ver qué podemos compensar, modificar de la casa, modificar de la dinámica familiar para buscar la calidad de vida y la independencia de la persona. Ujú. gracias, Alan. Y bueno, nada más última pregunta del profesor Silverio. Dice, el ¿Sí? deterioro cognitivo es muy difícil de diagnosticar en sus etapas tempranas. ¿Qué recomiendas para su detección oportuna? Ahí incluso ya cada vez se está avanzando un poquito más. Les puedo comentar que desde marcadores biológicos, etapas tempranas de Alzheimer y demás, o también conductualmente, evaluaciones neuropsicológicas para ver cómo es el desempeño de la atención, la memoria, el lenguaje. Aquí, sobre todo, un factor determinante es también el grado de independencia en sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. En edades tempranas, pues como decimos, es
y lo comentaba muy bien el profesor, pues es muy difícil en algunas ocasiones ver esta situación predictiva, pero cada vez se va avanzando un poquito más, tanto con factores de marcadores biológicos como perfiles cognitivos, incluso también análisis genético, si es que hay un riesgo familiar, etcétera, etcétera. Muy bien. Piden el correo Alan, del profesor. sí, lo estoy acá, acabo de compartir, ves que me piden tu correo, Ok, alan.cervantes@tech, ya lo puse. sí. Gracias. Y nada más para finalizar, un comentario de la profesora Antonieta, dice, de verdad, bueno, igual comparto lo mismo que ella, también dice, de verdad se queda con la imagen de los campos, dice, dice, porque es muy reveladora. Coincido Ujú. con, yo también coincido lo mismo, y cuando la vi dije, ah, muy bien, bueno, pues nada más agradecerte, Alan. Bueno, ya estamos a tiempo, agradecerte. Y pues bueno, gracias por esta charla y yo también me voy con la importancia del autocuidado para nuestra longevidad, que para allá No, vamos pues todos. muchas gracias a ustedes Y y seguimos gracias, ahí en gracias, contacto. Tienen ahora sí mi correo, ahí está y de verdad con toda confianza.